Jesucristo y la simiente de la serpiente. Muchos preguntarán, ¿la descendencia de Caín llegó hasta los días de Jesús? Así es. Los hijos de Caín, que era hijo de la serpiente, que engañó en el huerto del Edén a Eva, llegan hasta los días de nuestro amado Señor Jesucristo. Es más, Cristo los descubrió públicamente. Y el haberlos descubierto públicamente es lo que derramó la gota del vaso. Porque a partir de ese momento hicieron todo lo que pudieron, todos los esfuerzos para matar en la cruz del Calvario al Cordero de Dios. En su lugar me acusan. Ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes no son hijos de Dios. Ustedes son hijos de la serpiente. Ustedes son hijos del diablo. Ustedes son hijos del dragón, de la serpiente antigua. Y ahí Cristo los descubre públicamente. Porque las multitudes estaban escuchando. Porque las multitudes estaban oyendo lo que Cristo acusa directamente a los fariseos y saduceos. Y no soportan que Cristo los descubriera. Y contratan a Judas, el apóstol número 12 de Jesucristo, de Yeshua. Le pagan un dineral para que venda a su maestro. Contratan por ahí 2, 3 infiltrados para que diga que oyeron decir a Jesucristo un mensaje que Cristo nunca dijo. Empezaron a actuar con astucia, con maldad, con odio, con celo, con envidia. Y cómo no, porque si eso era su naturaleza, eso era su verdadera identidad. Eran hijos de la serpiente, eran hijos del diablo. Hoy en día hay muchos predicadores que acusan a otros diciendo es un hijo del diablo. Cristo lo dijo, yo también lo digo. Pero Cristo los dijo porque realmente eran hijos de la serpiente. La serpiente que puso su semen, su semilla en Eva, del cual ha nacido Caín. Y de Caín en adelante toda esa generación que son hijos de la serpiente. Bien, amados hermanos y hermanas, acabamos de ver lo que jamás un cristiano verdadero tiene que hacer. Y es pasar por encima de la palabra del Señor, blasfemando así contra el Espíritu Santo, negando la palabra del Señor y yéndose a las fábulas. ¿Os acordáis? El apóstol Pablo ya lo profetizó, que apartarían de la verdad el oído y se volverían a las fábulas. Entonces, esta persona que estaba hablando es, aparte de ser un rastrero pretribulacional, también cree que el diablo tuvo una especie de idilio con Eva en el Edén, y entonces practicaron el sexo. Ya lo había escuchado. Dice que el semen del diablo entró en Eva y entonces tuvieron un hijo, que Caín es hijo del diablo, ¿no? Hijo literal, o sea que su padre literal es el diablo porque el semen del diablo entró en Eva. Bien, lo primero que tenemos que ver es que la gente se cree que el que engañó a Eva en el huerto del Edén, se piensan que es el diablo, es decir, Lucifer, que Lucifer fue el que engañó a Eva.
en el huerto del Edén. Pero el libro de Enoc nos revela quién fue verdaderamente. En el libro de Enoc, en el capítulo 69, versículo 6, de casualidad, ¿verdad? Capítulo 69, versículo 6, 666, nos está dando los nombres de los ángeles caídos que se rebelaron y vinieron a procrear con las hijas de los hombres. En el libro de Enoc, donde nacieron los gigantes, porque cuando un demonio toma forma para poder tener relación sexual con la mujer en el mundo antiguo, lo que salían eran gigantes, eran nefilins. Entonces vemos como en el libro de Enoc, capítulo 69, versículo 6, dice: el nombre del tercero, se está refiriendo a esos ángeles caídos que se rebelaron contra Dios, dice: el nombre del tercero es Gadriel. Dice: este mostró a las hijas de los hombres todas las formas de dar muerte. Fue él quien sedujo a Eva, y él es quien enseñó a los hijos de los hombres los escudos, las corazas, las espadas de combate y todas las armas de muerte. Desde su mano ellos han procedido en contra de quienes viven en la tierra desde ese día y por todas las generaciones. Entonces tenemos que puntualizar que quien engañó en el huerto del Edén a Eva no fue Lucifer, no fue lo que la gente cree que es el diablo, sino que fue un ángel caído. No fue el mismo Lucifer el que engañó a Eva, fue Gadriel. Entonces, teniendo en cuenta ese punto, vemos más detalles de Gadriel, que su nombre significa literalmente muro de Dios, significa Gadriel. Era uno de los jefes de los vigilantes y uno de los más importantes ángeles caídos, el segundo seguidor de Semillaza y uno de los responsables de incitar a los otros ángeles a mantener relaciones con los humanos. Entonces, ¿de dónde viene la doctrina de que el diablo tuvo relaciones sexuales con Eva? Pues eso viene de esta persona. Esta persona se llama William Marion Branham. Y esta persona fue un predicador, un masón que hizo famosa la doctrina de que el diablo tuvo relaciones sexuales con Eva. Fue esta persona. Entonces Branham enseñó que la palabra de Dios había sido dada en tres formas: el zodiaco, las pirámides egipcias y la escritura. Branham afirmó que cualquier persona que perteneciera a una de las denominaciones que no fuera la suya había en efecto aceptado la marca de la bestia. Branham enseñaba que el zodiaco y las pirámides de Egipto eran iguales a las escrituras en la revelación de la palabra de Dios. Lo vemos en su libro de William Branham. A eso, cuando murió, le construyeron una pirámide como mausoleo y encima el águila que identifica al grupo. Fíjense. Así que qué casualidad, resulta que la tumba de Russell fue edificada de la misma manera, ya que el fundador de los Testigos de Jehová también afirmaba lo mismo. Él dijo que las pirámides fueron construidas por el Señor. ¿Quién enseñó a Branham y a Russell a creer lo mismo? Como es de conocimiento público, las pirámides de Egipto siempre se han prestado para el ocultismo, el esoterismo y la brujería. Todos aquellos que apoyan la magia de las pirámides están envueltos ¿en qué? En el ocultismo. Entonces, en su doctrina, William Branham afirmó que Eva tuvo relaciones sexuales con la serpiente en el huerto del Edén, causando con esto la caída del hombre. Para Branham la palabra engaño significaba seducción sexual y bajo esta interpretación creía que el diablo y Eva tuvieron relaciones sexuales, naciendo Caín y por ende heredando el mundo el mal a todas las generaciones. ¿De dónde sacó Branham esta interpretación? Sin duda esta enseñanza tiene connotaciones sectarias. El mormonismo y los masones afirman similarmente que Eva sostuvo relaciones sexuales con la serpiente, que era Satanás, el padre de Caín. Entonces vemos que hoy en día herejes de YouTube, tales como este que aparece aquí, Ronald Ibarra y su canal Armejido, siguen la misma doctrina herética de Graham, idolatrado por una legión de auténticos indoctos y analfabetos bíblicos
que cuanto más anatema les das, más felices están. Entonces vemos que todo indocto te dirá que el diablo y Eva fornicaron en el Edén. También incluso te dirán, como Ronald Ibarra, que Adán se unió a la fiesta haciendo un trío. Entonces la escritura lo que revela es que Adán tuvo relaciones íntimas con Eva después de haber sido expulsados del Edén, no antes. Entonces los creyentes de la herejía aberrante del trío en el Edén o de la fornicación sexual de Eva y Satanás creen pues que el árbol del conocimiento del bien y del mal era el falo de Satanás que estaba en medio del jardín del Edén, según ellos. Pero la palabra de Dios revela verdaderamente qué es lo que pasó. Vemos en Génesis 2, a partir del versículo 15, dice: tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieras, ciertamente morirás. Estas personas creen que el árbol de la ciencia del bien y del mal es el falo del diablo. ¿Se dan cuenta lo ridículo que suena? Luego en Génesis 3, a partir del versículo 22 dice: y dijo Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó el Señor del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y en Génesis 4, entonces, la palabra del Señor nos dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. Así que la palabra del Señor te lo dice bien claro: Caín es hijo de Adán. Y Eva no tuvo ninguna relación sexual en el huerto del Edén. Cuando se quedó embarazada Eva fue cuando fueron expulsados después de haber desobedecido a Dios y haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando son expulsados es cuando Adán mantiene relación sexual con Eva y nace Caín. Caín es hijo de Adán. Eso es lo que pone en la Biblia. Por eso estas personas saltan por encima de lo que pone en la Biblia para que se cumpla en ellos la palabra de que se volverían a las fábulas, apartarían de la verdad el oído y se volverían a las fábulas. Luego dice en el versículo 2: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Entonces, lo que produjo la caída del hombre fue su desobediencia y no la unión carnal entre Eva y Satanás. Eso es una aberración doctrinal. Esto solo puede estar en las mentes de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad. Como dice 1 de Timoteo 6:5, que están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y 2 de Timoteo 3, versículo 7, que dice: irreprobos en cuanto a la fe. Y en 2 de Timoteo 3:8 dice el apóstol: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira. Entonces esto es otro ejemplo más de cómo la masa religiosa puede ser controlada, y lo es, en efecto, por la masonería y el satanismo. Y por supuesto, William Branham predicaba el rapto pretribulacional, como todo buen farsante. Entonces vemos que esta persona del vídeo decía que la razón por la que los judíos, los fariseos, mataron al Señor Jesús es porque destapó que eran hijos literales de Satanás. Pero eso es lo que dice la Biblia. Juan 15, versículo 18, dice: entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre,
haciéndose igual a Dios. Esa es la razón por la cual los fariseos empezaron a querer matar al Señor Jesús, porque sanaba en los días de reposo, y porque decía que Dios era su propio Padre. Ese es el motivo que dice la palabra del Señor. En Juan 11, a partir del versículo 47, dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que no conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Entonces vemos que el motivo de que asesinaran al Señor Jesús los fariseos era lo que dice la Escritura, que sanaba en el día de reposo y que decía que Dios era su propio Padre, y también estaban preocupados de que la gente creyera en el Señor Jesús y que los romanos destruyeran el templo y la nación, cosa que encima les aconteció, como bien sabemos, en el año 70 por medio del emperador Tito, como castigo de Dios a la nación de Israel por no haberse vuelto al Mesías y por levantarse con los celotes en rebelión contra los romanos y no soportar el castigo que llevaban, porque Dios los maldijo en Malaquías 3 por robar los diezmos, el dinero del huérfano, la vida y el extranjero. Pero eso es otro tema. Luego vemos en Juan 10, cuando dice el Señor, en el versículo 18 dice: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que el Señor Jesús lo mataron porque era la misión del Señor Jesús venir aquí a hacer el sacrificio del Cordero. Y el motivo que los fariseos se revolvieron contra él fue porque sanaba en el día de reposo y porque decía que Dios era su propio Padre. Así que esta persona que hemos visto hablar no tiene absolutamente ni idea, también cree en el rapto pretribulacional. Cuando una persona cree en el rapto pretribulacional ya demuestra que no tiene discernimiento ninguno, porque de aquí no se va nadie hasta la final trompeta. Así que Caín es hijo de Adán. Caín es hijo de Adán, no es hijo del diablo, y el diablo no tuvo relaciones sexuales con Eva. Porque cuando un demonio tuvo relaciones sexuales con un humano, con una humana, salía un gigante, un nefilín. Así que Caín, como dice la Escritura, es hijo de Adán. Así que esta persona que hemos visto en el vídeo ha hecho lo que un cristiano verdadero no tiene jamás que hacer nunca, porque las personas que predican herejías destructoras, como las que estaba diciendo este personaje, solamente sirven para una cosa: para arrastrar con él a todos los que forman parte de su mismo espíritu. Y ese espíritu está en la carta de Juan, el espíritu de error, el espíritu del anticristo. Porque si una persona predica lo contrario de lo que hay escrito en la palabra del Señor, no es de Cristo, está contra la palabra. Así que, amados hermanos, Caín es hijo de Adán. Luego hay gente por ahí que dice: no, pero es que Caín, su genealogía no está en la Biblia. No sale su genealogía. Claro, no sale su genealogía con la genealogía de Adán. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo desterró. Dios lo desterró. ¿Tú sabes lo que le pasa a una persona cuando es desterrada? Que es echada fuera de la familia, de donde provenga. Ya no aparece en la genealogía, ya no aparece en ningún sitio, porque ha sido desterrado. Lo digo por esa masa de gente que sigue a personajes que siguen la misma doctrina de William Marion Branham. Estoy hablando de Ronald Ibarra, el cual dice que Caín es un vampiro inmortal. Pero ya hablaremos de esa doctrina herética satánica, hablaremos en otra ocasión. Dios bendiga al que entendió y al que no. El mensajero ha entregado el mensaje. Sí, ven Señor Jesús. Amén y amén.